Los New England Patriots y la controversia van de la mano como el fútbol y el marcador de primera oportunidad. Desde el SPY-Gate hasta el Deflategate y ahora un entrenador en jefe fotografiado en un resort solo para adultos en Arizona con uno de los reporteros de la NFL más destacados del país. La organización de los Patriots se ha encontrado en otra tormenta de fuego y esta vez todo el mundo de la NFL, fanáticos, medios y periodistas por igual, no se está conteniendo. Así que, desglosaremos cómo Mike Vrabel pasó de ser entrenador del año a ser objeto de burla a nivel nacional y por qué las consecuencias de este escándalo ahora han cobrado múltiples carreras. El 7 de abril de 2026, la página 6 del New York Post publicó un conjunto de fotografías que detonarían en todo el panorama de la NFL. Las fotos mostraban al entrenador principal de los Patriots, Mike Vrabel, y a la ex insider senior de la NFL de Athletic, Dianna Russini, juntos en el Hotel Ambiente en Sedona, Arizona. Tomada el sábado, 28 de marzo, esta no fue un encuentro casual en un pasillo de estadio concurrido ni en una sala de prensa llena de cámaras. Las fotos mostraban a Vrabel y Russini en trajes de baño junto a la piscina, así como abrazándose en una azotea del Ambiente Resort en Sedona, Arizona, días antes de la reunión anual de la Liga de la NFL en Phoenix. El Ambiente, para aquellos que no lo conocen, es un resort de lujo solo para adultos en los cañones de Roca Roja de Sedona, donde las suites pueden costar miles de dólares por noche. Vrabel y Russini, ambos casados con otras personas, fueron vistos el 28 de marzo por fotógrafos tomados de la mano y abrazándose en el resort. Page Six informó que los dos pasaron gran parte del día juntos disfrutando de las muchas comodidades del resort, incluyendo el bungalow privado en la azotea y la bañera de hidromasaje. Cuando el Post se puso en contacto para obtener comentarios antes de la publicación, la respuesta de Vrabel fue rápida y despectiva. En su declaración en ese momento, Vrabel dijo: "Estas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia en contrario es risible. Esto no merece ninguna respuesta adicional". Russini, por su parte, ofreció su propia defensa. Russini dijo que las fotos no representan al grupo de 6 personas que estaban colgadas durante el día. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con sus fuentes fuera de los estadios y otros lugares. Sin embargo, los testimonios de los testigos oculares afirmaron más tarde que no vieron a otros con la pareja, y aquí es donde la situación se descontroló, porque para una organización que ha pasado la mayor parte de 2 décadas luchando contra las acusaciones de doblar las reglas, tomar atajos y obtener ventajas injustas, esto no fue solo una vergüenza personal. Este fue el último capítulo en una saga de franquicia que ha hecho que los Patriots y hacer trampa sean casi sinónimos en el vocabulario de la NFL. Tanto Vrabel, de 50 años, como Russini, de 43, están casados con otras personas con las que tienen hijos. Vrabel está casado con su esposa Jan Vrabel desde 1999. Estas no eran 2 personas solas tomándose un café. Estos eran 2 personajes públicos casados fotografiados en lo que parecía ser un entorno profundamente íntimo y el mundo de la NFL no iba a dejar pasar el momento en silencio. La palabra risible volvería a perseguir a Vrabel porque en cuestión de días nadie se reía, y menos las personas más cercanas al escándalo. Para entender por qué el mundo de la NFL reaccionó tan ferozmente a estas fotos, hay que entender el equipaje que conlleva llevar el logo de los Patriots. Los New England Patriots son, sin duda, una de las franquicias más exitosas en la historia del fútbol profesional. Han ganado 6 Super Bowls en 9 participaciones, han ganado premios MVP y Entrenador del Año, y cuentan con uno de los porcentajes de victorias más altos en la historia de la NFL. Pero esa dinastía construida bajo la legendaria asociación de Bill Belichick y Tom Brady siempre ha llevado un asterisco en la mente de muchos aficionados y conocedores de la liga. Comenzó en 2001. Todas las sospechas comenzaron cuando la gente creyó que la NFL ayudó a los Patriots a vencer a los Raiders, ya que Tom Brady recibió una llamada favorable en la infame jugada de la regla del tag.
Ya sea que creas que fue una interpretación legítima de las reglas o una parodia del arbitraje, la semilla de la desconfianza se plantó esa noche nevada en Foxborough. Luego vino el SPY Gate. El escándalo SPY Gate fue una controversia de la Liga Nacional de Fútbol Americano durante la temporada de 2007, en la que se descubrió que los New England Patriots estaban grabando en video las señales de los entrenadores rivales durante los partidos bajo el entrenador principal Bill Belichick. Comenzó cuando los Patriots fueron sancionados por grabar en video las señales de los entrenadores defensivos de los New York Jets desde una ubicación no autorizada durante un partido el 9 de septiembre de 2007. Los castigos fueron severos y sin precedentes. Después de una investigación, la NFL multó al entrenador principal de los Patriots, Bill Belichick, con $500,000. El máximo permitido por la liga y la multa más grande jamás impuesta a un entrenador en la historia de la liga. Multó a los Patriots con $50,000 y le quitó al equipo su selección original de primera ronda en el draft de la NFL de 2008. Pero fue el manejo de la evidencia por parte de la liga lo que alimentó las teorías de conspiración hasta el día de hoy. Los Patriots se negaron a permitir que las cintas de video salieran de sus instalaciones deportivas. A su vez, por orden de Goodell, los funcionarios de la liga fueron a las instalaciones de los Patriots y destrozaron las cintas. Debido a que las cintas fueron destruidas inmediatamente y nunca examinadas a fondo por los funcionarios de la liga, la magnitud y el alcance del SPY Gate siguen siendo en gran medida desconocidos. La percepción de que se había ocultado algo mucho más siniestro nunca desapareció. Los informes alegan un sistema altamente complejo en el que las señales de los equipos contrarios fueron grabadas, decodificadas y transmitidas a los entrenadores y jugadores de los Patriots en el campo durante partidos que abarcaron al menos 40 juegos entre 2000 y 2007. Y luego llegó el Deflategate. Goodell mantuvo la suspensión de 4 partidos que había impuesto al mariscal de campo Tom Brady por un nuevo escándalo de trampa de los Patriots conocido como Deflategate. Una investigación encargada por la NFL, dirigida por el abogado Ted Walls, concluyó después de 4 meses que era más probable que Brady hubiera estado al menos generalmente al tanto de que los balones de fútbol de los Patriots utilizados en el partido de campeonato de la AFC habían sido desinflados a niveles de presión de aire por debajo de lo permitido por la liga. Goodell declaró a los Patriots y a Brady culpables de conducta perjudicial para la integridad y la confianza pública en el juego de fútbol. Incluso tan recientemente como noviembre de 2025, las acusaciones de trampa seguían circulando. El entrenador de los Atlanta Falcons, Raheem Morris, tuvo algunas cosas interesantes que decir después de ver a su equipo perder en una reñida derrota por 24-23 ante los New England Patriots. Durante su conferencia de prensa posterior al partido, Morris acusó esencialmente a los Patriots de hacer trampa al insinuar que simularon ilegalmente el conteo de snaps de los Falcons en una jugada clave que ocurrió al final del cuarto cuarto del partido. Morris dijo, estaban aplaudiendo, simularon nuestro snap, nos hicieron snapar la pelota. Por eso el balón se le pasó temprano a Penix y él no estaba listo para el pase. Así que, cuando se publicaron esas fotos de Sedona, los aficionados de toda la liga no las vieron de forma aislada. Los vieron como lo último en una larga y elaborada línea de tiempo de una franquicia que ha sido acusada repetidamente de tomar atajos éticos. Los chistes prácticamente se escribieron solos. Los Patriots y hacer trampa, en todos los sentidos de la palabra, se habían convertido una vez más en el chiste favorito de la NFL. Lo que sucedió después de que las fotos se hicieron públicas ilustra uno de los escándalos más desiguales en la memoria deportiva reciente. A un lado estaba un periodista veterano cuya carrera se desmanteló en cuestión de días. En el otro lado estaba un entrenador principal de la NFL que apenas recibió un ligero castigo. Russini estaba siendo investigada por su antiguo empleador, The Athletic, antes de renunciar el martes después de 2 años en la empresa. La investigación interna que The Athletic lanzó avanzó rápidamente. En medio del escrutinio, el empleador de Russini, The Athletic, inició una revisión interna y apartó a la reportera.
El martes, Russini anunció que se retiraría de la organización antes de que expirara su contrato. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido hacerme a un lado ahora antes de que mi contrato actual expire el 30 de junio, escribió en una carta de renuncia. En su partida, Russini mantuvo su integridad ferozmente. Ella escribió: he cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera y respaldo cada historia que he publicado. Desafortunadamente, comentaristas en varios medios se han involucrado en una especulación que se alimenta a sí misma y que simplemente está desanclada de los hechos. Ahora, contrasta eso con cómo la NFL manejó a McVrebel. En medio de preguntas sobre si Bravel sería objeto de una investigación similar, Van Strauss de ESPN informó el viernes que la NFL no planea tomar ninguna medida contra Bravel. El portavoz principal de la NFL, Brian McCarthy, dijo a ESPN que la organización no está revisando el comportamiento de Bravel como parte de su política de conducta personal, que exige a los entrenadores evitar conductas perjudiciales para la integridad y la confianza pública en la Liga Nacional de Fútbol. Internet reaccionó con una furia que fue a la vez predecible y justificada. Varias personas acudieron a las redes sociales para criticar a la NFL por quedarse de brazos cruzados y no hacer nada mientras la carrera de Russini pasaba ante sus ojos y Bravel no sufría ninguna consecuencia. Los Patriots y su dueño siguen saliéndose con la suya siendo las peores personas posibles, escribió un aficionado. Otros trazaron paralelismos con controversias pasadas de la NFL. Otro fan exclamó: haz que renuncie como hicieron con Jon Gruden. El marcador, como lo expresó un medio, era devastadoramente claro. Dianna Russini renunció. Mike Bravel siguió entrenando. Entonces Chrissy Freud fue despedida por hablar de ello. Porque el escándalo no se detuvo con Bravel y Russini, el escándalo también se cobró otra cabeza después de Estados Unidos hoy cortó lazos con su reportera de la NFL, Chrissy Freud, de 26 años, después de que ella celebrara públicamente la salida de Russini. Freud fue despedido tras una respuesta abrumadora en las redes sociales a la salida de Russini de The Athletic. ¿Qué dijo Freud que fue tan incendiario? Ella respondió directamente a la carta de renuncia de Russini en X, que te vaya bien, escribió Freud. Sabemos quién eres realmente y qué has estado haciendo durante años. También calificó a Russini como un detrimento para las mujeres en el deporte. Después de que el cronista deportivo criticara a Russini, fue despedida de su trabajo en USA Today Sports. Estados Unidos Today Sports ha terminado su relación contractual con Chrissy Freud con efecto inmediato. La compañía compartió en un comunicado el 16 de abril. Sus recientes declaraciones no reflejan nuestro compromiso con el profesionalismo. Frey no retrocedió, ni un poco. En un comunicado emitido después de que se rescindiera su contrato, Frey dijo que mantiene todo lo que dijo. Sobre Russini. Quiero decir primero que no me arrepiento de nada de lo que dije y que mantengo que todo es cierto, le dijo Frey a Page Six. Dijo que fue profundamente emocional perder el trabajo que había tenido durante aproximadamente 11 años, pero insistió en que no se retractaría de sus comentarios. Frey también expuso lo que percibía como un descarado doble rasero dentro de su propio medio anterior. Siento que he sido muy transparente y no hice nada malo. También me parece tan interesante que se haya podido publicar una columna de Nancy Armour sobre Dianna Russini. Retrocediendo a las mujeres en la USAT. Pero que mis comentarios como autónomo en mis propias redes sociales no estaban bien, continuó. La ironía era tan aguda que cortaba el vidrio. Días antes de que Frey fuera despedido, Estados Unidos Hoy ya había publicado la columna de opinión de Nancy Armour argumentando que Russini puso en riesgo la credibilidad de todas las mujeres en el deporte. Ella escribió una columna revisada a través de un proceso editorial y eso importa. Frey disparó a ciegas sobre Axe Armour, que escribió dentro de la máquina. Dos mujeres habían perdido ahora sus medios de vida profesionales. Mike Bravel no lo había hecho. También se informó que la maquinaria de gestión de crisis detrás de este escándalo era mucho más sofisticada de lo que nadie había imaginado inicialmente.
Strauss informó que Rossini consultó a un comunicador de crisis una vez que la página 6 publicó las fotos de ella y Bravel juntos. También reveló que Rossini y Bravel colaboraron en cómo responder una vez que se conoció la historia y que la propia organización de los Patriots intentó adelantarse a la noticia antes de que se hiciera pública. Se informó que la pareja trabajó con expertos en gestión de crisis sobre cómo responder. Y que el dueño de los Patriots, Robert Kraft, intentó intervenir y matar la historia antes de que fuera publicada. Piensa en eso por un momento. El dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, el mismo hombre que ha estado entrelazado con el comisionado de la liga durante décadas, el mismo dueño que fue fundamental para el ascenso al poder de Roger Goodell, intentó suprimir la historia por completo. El intento fracasó. Las fotos fueron publicadas y las consecuencias comenzaron. Durante 2 semanas, Bravel se quedó en silencio. No asistió a su conferencia de prensa previa al draft programada hasta su aparición el martes. Bravel no había hablado en una conferencia de prensa con reporteros desde las reuniones de propietarios. El año pasado, antes de su primera temporada como entrenador de los Patriots, se dirigió a los periodistas como parte de la antesala del draft de la NFL. Optó por no hacerlo la semana pasada, con solo el vicepresidente de personal de jugadores de los Patriots, Elliot Wolf, hablando en esa conferencia de prensa el 13 de abril. Wolf intentó mantener la narrativa en el fútbol. El ejecutivo de los Patriots, Elliot Wolf, describió las operaciones como sin cambios a pesar de los titulares. Negocios como de costumbre, dijo Wolf, añadiendo que Bravel ha seguido participando activamente en la preparación del equipo. Pero la tensión era innegable. Las últimas 2 semanas han sido claramente humillantes para un hombre que había estado en la cima con una aparición en el Super Bowl y el premio al entrenador del año de la NFL. Luego, el martes 21 de abril de 2026, el día antes de que comenzara el draft de la NFL, Bravel finalmente habló. Bravel se dirigió a los reporteros en Foxborough por primera vez desde que la página 6 publicó fotos de él en un resort solo para adultos en Arizona con la ex reportera deportiva Diana Rossini, emitiendo un comunicado sin responder preguntas al respecto. La conferencia de prensa en sí misma fue orquestada con precisión quirúrgica. Se suponía que iba a ser una conferencia de prensa tranquila con 2 jugadores veteranos hablando sobre el inicio del programa de pretemporada de los Patriots. Hubo una multitud de medios muy reducida para los estándares de Nueva Inglaterra, con varios habituales ausentes. A los presentes se les notificó quizás 5 minutos antes de que Bravel hablaría en lugar de los jugadores. Los Patriots también establecieron reglas básicas para los reporteros que los presentes hicieron todo lo posible por eludir. Después de que Bravel pronunció su declaración inicial, de unos 2 minutos y 30 segundos de duración, realizó una sesión de medios paralela en la que se ordenó a los reporteros apagar todas las cámaras, incluidos los teléfonos, y se les dijo que solo hicieran preguntas sobre fútbol. La declaración de Bravel tocó las notas esperadas. Bravel dijo que ha tenido algunas conversaciones difíciles con personas que me importan, con mi familia, la organización, los entrenadores, los jugadores, que según él han sido positivas y productivas. Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones. Eso me incluye. Eso empieza conmigo, continuó Bravel. Nunca queremos que nuestras acciones afecten negativamente al equipo. Nunca queremos ser la causa de distracción. Se había ido la rebeldía. Desapareció la palabra risible. La declaración cuidadosamente redactada no incluye admisiones ni confesiones específicas, pero todo el mensaje, a la luz del contexto más amplio, muestra que el esfuerzo inicial por desestimar la situación no tuvo éxito y que la situación no era para reír. Cuando un reportero le preguntó si todavía le parecía risible la situación, como había declarado inicialmente a la página 6, Bravel cambió de tema. Agradezco la pregunta. Me voy a enfocar en nuestro equipo de fútbol, respondió. Creo que he abordado lo que sentí que era importante.
Y cuando Karen Jurgen de Mass Life ignoró la directiva de los Patriots y preguntó cómo se sentía Bravel acerca de que Rossini perdiera su trabajo en The Athletic, Bravel se negó respetuosamente a responder. Así que aquí estamos, una franquicia que ha pasado más de 2 décadas defendiéndose de acusaciones de hacer trampa en el campo. Ahora se encuentra con su entrenador en jefe envuelto en un escándalo de trampa de una naturaleza muy diferente y la reacción del mundo de la NFL te dice todo lo que necesitas saber sobre la reputación de los Patriots. Un aficionado bromeó, espera, el entrenador principal de los New England Patriots, el equipo más sucio y deshonesto de la historia del deporte profesional, ¿no será investigado por la liga dirigida por un hombre que es gran amigo del dueño? También pervertido y escoria de dicho equipo, de ninguna manera. Otro usuario publicó, esperar que la NFL se autocontrole es increíblemente ingenuo. Es un negocio y todo lo que hacen es para proteger la riqueza de los dueños. El patrón es innegable. Desde el Espigate, donde algunos concluirían que era como si Goodell, Kraft y Belichick hubieran actuado como socios cómplices en tratar de ocultar los detalles del escándalo, mientras que el resto de la liga se preguntaba cuánta gloria les había costado a sus equipos las trampas de los Patriots. A este escándalo en el que Kraft supuestamente intentó silenciar la historia antes de su publicación, la maquinaria de protección que rodea a los Patriots nunca pareció fallar. El propio Bill Belichick fracasó recientemente en obtener la entrada inmediata al Salón de la Fama, un sorprendente desaire que ha provocado indignación en todo el fútbol americano. Belichick, quien ganó 6 Super Bowls como entrenador en jefe de los New England Patriots durante la era de Tom Brady y 2 más como coordinador defensivo de los New York Giants, no logró obtener los 40 votos requeridos de 50. La sombra de Espigate y de Flategate lo siguió hasta la puerta de Cantón y le impidió entrar. Y ahora Bravel, el hombre que reemplazó al hombre que reemplazó a Belichick, el hombre que ganó 3 Super Bowls como jugador de los Patriots, el hombre que llevó a este equipo a un récord de 14-3 y a una aparición en el Super Bowl en su primer año como entrenador en jefe. Llevó al equipo a terminar la temporada pasada con un marcador de 14-3, que terminó con una derrota en el Super Bowl ante Seattle. Ese hombre está ahora de pie en un podio prometiendo que todos obtendrán la mejor versión de mí en el futuro. Mientras tanto, Diana Rossini está sin trabajo. Chrissy Frey está sin trabajo y la NFL ha confirmado que ni siquiera revisará la conducta de Bravel. Los medios deportivos son muy buenos para disciplinar a las mujeres una vez que un escándalo se hace visible. Rossini fue castigado por las apariencias. Frey fue castigado por el lenguaje. Bravel sigue siendo tratado como un problema de fútbol, lo que significa que el estándar es más lento y más fácil de esquivar. La NFL siempre ha tenido una relación complicada con la rendición de cuentas. Para los jugadores, hay suspensiones, multas y políticas de conducta que se aplican con una eficiencia despiadada. Para los entrenadores y propietarios, particularmente los de Foxborough, las reglas siempre han parecido aplicarse de manera un poco diferente. El entrenador principal de los Patriots calificó las fotos de risibles y luego se mantuvo en silencio durante 2 semanas. Colaboró con el periodista en una estrategia de gestión de crisis. Su dueña intentó suprimir la historia por completo. Y cuando finalmente habló, lo hizo en sus términos, en un entorno controlado con reglas estrictas diseñadas para limitar la capacidad de los medios para hacer preguntas reales. La forma en que se desarrolló la conferencia de prensa del martes, con un ataque furtivo de último minuto a los medios y reglas estrictas establecidas por los Patriotas, no me parece bien. Aunque parecían transparentes, los Patriots hicieron todo lo posible para dictar los términos de la aparición de Bravel. Va en contra del mensaje de rendición de cuentas de Bravel. Jugadores de la NFL en toda la liga, aficionados en cada estadio y comentaristas en cada plataforma han sido implacables. Los memes, los chistes, los comentarios mordaces, todo converge en una simple verdad, que el mundo de la NFL ha decidido colectivamente, cuando se trata de los New England Patriots, que las reglas son diferentes. Siempre lo han sido. Y este último escándalo, sin importar cómo lo enmarque Bravel, es solo más evidencia.
La pregunta sigue siendo si Bravel puede superar esto y llevar a los Patriots a la temporada 2026 sin que se convierta en una distracción persistente. Pero si la historia sirve de guía, los Patriotas encontrarán la manera de compartimentar, de seguir adelante y de ganar partidos de fútbol. Siempre lo hacen. El resto de la liga seguirá mirando y burlándose porque en la NFL, cuando los Patriots están involucrados, nada es simplemente risible.